los acumuladores o los tanques hidroneumáticos podemos tener de tres tipos, ¿ya? Podemos tener el tipo A, que sería el tipo pistón, ¿ya? Entonces tenemos aquí un cuerpo que empuja el almacenamiento que tenemos aquí, ¿sí? Entonces lo aprieta, ¿sí? Entonces de esa manera empieza a generar una presión para que el agua que está dentro pueda salir. Entonces este es el tipo pistón. Después tenemos el tipo bladder, ¿sí? El tipo bladder sería el tipo B, que sería este y este de aquí. Entonces tenemos unos cilindros que obviamente son uno más grande que el otro, pero son tipo bladder, ¿sí? Entonces uno que se acuerde eh, de las pelotas que antiguamente tenían su bladder interno, ¿sí? Tenían una goma interna, es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos aquí un bladder, una membrana que internamente está llena de aire a presión, ¿sí? Y entonces aquí en esta parte que es el vacío vamos llenando de agua. Obviamente con la bomba vamos a generar una presión suficiente para que este bladder llegue hasta por aquí, ¿sí? Entonces el agua va a llegar aquí. Lo mismo va a pasar con esto, ¿sí? Lo vamos a llenar. Entonces va a estar presurizado ese tanque, ¿sí? El otro tipo sería el tipo C, que sería por diafragma, ¿sí? Entonces aquí tenemos una membrana que separa la parte de aire, que es la parte alta, con la parte del agua, que sería la parte de abajo. Y obviamente esta se va a llenar a presión y va a empujar el diafragma, ¿sí? Entonces el funcionamiento es idéntico, es igual, solo que la manera constructiva en que se las ha hecho que sean de tres tipos, ¿ya? Entonces tenemos el tipo A, pistón, el tipo B, bladder, y el tipo C, diafragma, ¿ya? Obviamente que el pistón se lo ve más en el tema industrial, el tipo B se lo ve más en edificios, y ya el tipo C se lo ve en viviendas, ¿sí? Porque es chiquito, ¿no? Entonces algunos ya tal vez ya se dan cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Después tenemos aquí el funcionamiento, que también ya lo hemos mencionado antes, pero vale recordar nuevamente. Entonces aquí vemos que tenemos el acumulador o hidroneumático, ¿sí? Entonces aquí está con su precarga, pues está nuevito, lo hemos instalado a la red, entonces está interconectado al sistema. Y después tenemos aquí cuando la vejiga empieza a ser presionada, a ser llenada por el tema del agua, ¿sí? Y el tipo C es cuando ya llegamos al tope del llenado. Entonces aquí es la vejiga que está llena de aire, entonces está comprimida con el aire a presión que hemos logrado introducir, ¿sí? Y después del uso que se da en el sistema, entonces aquí va soltando, en vez de ingresar va soltando el agua, entonces sería el tipo D. Entonces va soltando, va soltando, va soltando, pero igual está presurizando, cada que suelta un poco va presurizando el sistema y manteniendo hasta que llega al punto mínimo, ¿sí? Donde volvemos al punto A, donde no tiene ya gran cantidad de agua y ya está lleno nuevamente el tanque de aire, o sea, el bladder, ¿sí? Entonces vuelve a funcionar la bomba y empieza a entrar agua, ¿sí? Empieza a llenar y vuelve a funcionar, ¿sí? Entonces esto puede ser permanente, pero mayormente se calcula para que este tanque sea grande, ¿sí? Entonces vamos a ver las dimensiones, podemos llegar a 90, 100, 200, ¿sí? 300 litros. Entonces eso va a hacer que funcione en función a los requerimientos de nuestro edificio.
Aquí tenemos la imagen de algunos tipos de acumuladores o hidroneumáticos. Como verán, los más pequeños serían estos, que normalmente eso se aplican en viviendas. Ustedes tal vez han visto una bomba con un hidroneumático en forma de globito encima, o la bolita y encima la bomba, ¿sí? Lo común en una vivienda residencial, ¿sí? Después los demás ya se los utiliza en edificios. Por ejemplo, estos los más grandes ya puede ser para hoteles, entonces encima se lo puede colocar. Ahora, la ubicación de estos se lo puede ubicar en lo que es en el cuarto de bombas, o cuarto de máquinas, o cuarto de equipos, ¿ya? Entonces puede ser ahí. Lo ideal sería ahí centralizar todo lo que son los equipos, ¿sí? Para que cuando hagamos mantenimiento, ¿sí? Una vez al año, entonces vayamos y se haga el tema del mantenimiento a la bomba, se haga el mantenimiento al termotanque y se haga el mantenimiento al acumulador o hidroneumático, ¿sí? Entonces se haga la verificación, se verifique las presiones que se han preinstalado, entonces sería ideal. Pero en algunos casos no se logra esto, ya que no se ha dimensionado correctamente los cuartos de bomba, los cuartos de máquina, entonces solo entra, digamos, la bomba, entonces hay que mandarlo a otro lado el hidroneumático, porque tiene un volumen, ¿sí? Entonces se lo puede mandar a la parte de la terraza, ¿sí? Entonces se lo puede mandar y obviamente no va a estar juntos, pero funciona de la misma manera, solo que la calibración es diferente, ¿ya? Entonces podemos tener de grandes tamaños estos cilindros, ¿sí? También se los puede ver de forma vertical. Aquí estamos viendo que están creciendo de forma horizontal, ¿sí? Pero también aquí tenemos un tipo que es tipo cisterna, pero también hay de grandes dimensiones, pero de forma vertical. Entonces también hay. Ahora vamos al cálculo, ¿sí? A la formulación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar el acumulador, el volumen del acumulador, porque es lo que nos interesa, es ver la reducción del nivel del agua, ¿sí? Entonces, primera formulita que tenemos que saber es esta, que nos dice que el tiempo o ciclo va a ser igual a 60 sobre F, y F va a ser la frecuencia de arranques en 60 minutos, ¿ya? Entonces, normalmente aquí se utiliza de 4 a 6 ciclos por hora. Entonces nosotros elegimos 4 o 6 como valor de F y simplemente reemplazamos aquí y nos va a dar el tiempo en minutos, ¿sí? Entonces si nosotros elegimos 6 ciclos, significa que va a funcionar 6 veces, ¿sí? 4 veces por hora. Entonces nosotros elegimos entre 4 veces o 6 veces, ¿sí? Una vez que determinamos esto, ya tenemos este valor de T, tenemos el caudal de todo nuestro sistema, ya está en nuestra tablita, entonces podemos determinar lo que es R, que es la reducción del nivel del agua, ¿sí? Después tenemos que determinar lo que es el factor de sostenibilidad del volumen del hidroneumático o acumulador. Y es en función de esta formulita, que nos relaciona lo que es la presión mínima más la presión atmosférica del lugar, o sea, de la ciudad de La Paz, o puede ser de la ciudad del Alto o de la ciudad de Santa Cruz, donde estemos diseñando nuestro sistema, porque va a cambiar la presión atmosférica. Acuérdense, es diferente. Y obviamente tenemos la presión máxima y nuevamente la presión atmosférica. Entonces con eso reemplazamos esos valores y obtenemos el factor de sostenibilidad, ¿ya? Una vez que tenemos eso, ya es súper fácil determinar lo que es el volumen de nuestro tanque, ¿sí? Y el volumen de nuestro tanque va a ser directamente la relación entre el factor de sostenibilidad
y en realidad va a ser R, que ya lo hemos determinado, entre el factor que también ya lo tenemos aquí, que relaciona la presión mínima máxima con la presión atmosférica. Entonces determinamos el volumen y nos va a dar en litros. Con eso ya podemos irnos a las tablas comerciales y poder ver qué hidroneumático podemos comprar, ¿sí? Ya que el valor nos va a dar un valor con decimales y tenemos que buscar uno que ya esté más, que normalmente a nivel comercial está redondeado, ¿sí? Hemos llegado a esta parte de lo que es el dimensionamiento del termotanque, la anterior clase. Ahora corresponde que dimensionemos lo que es nuestro hidroneumático o acumulador, ¿sí? Entonces esto lo vamos a remarcar. Entonces vamos a calcular esto, ¿sí? Entonces aquí hay que poner nuestras variables, en este caso he puesto R, T, F y Q, que son las variables que entran, ¿sí? Hay otras más, pero vamos a ir viendo cuáles, ¿sí? Entonces aquí en nuestro sistema, acuérdense que aquí yo lo tengo el hidroneumático, ¿sí? Está al lado de lo que es la bomba, ¿sí? Y se va a conectar a través de una T al sistema, ¿sí? Ahí está la T que se conecta al sistema, ¿sí? Entonces a través de una T se va a conectar. Entonces tenemos que dimensionarlo. Entonces aquí nos vamos a nuestras formulitas. Entonces hemos dicho que tenemos que utilizar la primera ecuación, que sería esta de aquí. T igual a 60 entre F, ¿sí? Entonces tenemos que definir F, ¿sí? Hemos dicho que tiene que estar entre 4 a 6 ciclos. Entonces vamos a ir colocando, ¿ya? Entonces aquí F tenemos que definirlo, si van a ser 4 o 6 veces que va a funcionar. Entonces podemos decir que funcione 6 veces, ¿sí? Con eso determinamos T, que es simplemente hacer esta ecuación. Entonces decimos 60 entre F. Entonces nos dice 10, ¿sí? Entonces aquí nuevamente vamos a nuestra formulita, por si no nos acordamos el tema, aquí está, y nos dice que el tiempo está en minutos. Entonces vamos aquí, tenemos minutos, esto no tiene unidades, y después nos vamos a lo que es R. R nos relaciona T por el caudal por 60, ¿ya? Caudal, nuevamente les digo, es el caudal máximo que hemos logrado obtener. ¿Y cuál es el caudal máximo? Es el caudal del punto de succión. Entonces nos acercamos a este punto en nuestro isométrico y es este, el que he calculado en el punto 31, en el último tramo del tanque cisterna. 31 a 18, ¿sí? Entonces ese sería el caudal. Entonces aquí arriba yo lo tengo. Aquí está, ¿sí? Entonces lo voy a remarcar para que vean. No se nota con ese. Y este sería el caudal 0,59 del tramo 3118 del tanque cisterna hacia la bomba, ¿sí? Entonces este es mi caudal máximo, 0,59. Entonces aquí voy y lo copio, este valor, 0,59 litros segundo, y aquí R. Entonces aquí vemos que R nos va a dar en litros, ¿sí? Entonces T por Q por 60. Entonces
ponemos que nos da en litros, es la reducción, entonces aquí Q por T y por 60. T la tenemos aquí abajo, entonces directamente estamos haciendo una conversión, 60 por, entonces nos va a dar en segundos para que todo esté, entonces por eso está el 60 ahí, ¿no? En la fórmula. Entonces entre 4. Me dice que la reducción es de 88.5, ¿sí? Entonces primero ya he determinado la reducción del nivel del agua. Lo segundo que tengo que hacer es calcular el factor de sostenibilidad, ¿ya? El factor de sostenibilidad depende de estas variables: presión mínima, presión atmosférica, presión máxima y presión atmosférica. Entonces vamos poniendo aquí presión at, presión mínima. Aquí pongo presión y pongo la presión máxima. ¿Sí? Entonces vamos a la presión atmosférica. Entonces tenemos que irnos a nuestras tablitas de la parte del capítulo de introducción. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, yo tengo aquí la tabla 1.5, que corresponde al capítulo 1, ¿sí? Entonces ahí busco la presión atmosférica para lo que es la ciudad de La Paz. Entonces digo, bueno, está en este rango, pongámosle que está entre 3400 y 3600, ¿sí? Entonces debe estar 3500, ¿sí? Y aquí me dice que estos serían los valores. Entonces me dice que 6.8 y 6.63, entonces saco un valor medio. Más 6.8 más 6.63 entre 2. Entonces ahí me dice que es 6.71, 72 metros columna de agua. Esa es la presión atmosférica. Ahora tengo que determinar la presión mínima, ¿ya? La presión mínima en mi sistema ya la tengo, y es la que también tengo en el punto de succión, que sería en el punto 31, ¿sí? Aquí en el punto 31 tengo la presión de succión. Entonces simplemente voy, lo busco aquí, mi tablita, y busco el valor, que sería 15.86, ¿sí? En el punto 31, que es el punto de succión de mi tanque cisterna, ¿sí? Eso también ya lo tenemos calculado. Entonces, ese es el valor. Entonces ya lo tengo aquí, ¿sí? Ahora nuevamente voy y digo qué presión máxima necesito. Entonces la presión máxima va a estar definida simplemente por esta formulita que yo tengo aquí, ¿sí? Tiene que haber un delta de presión interno dentro del tanque hidroneumático o acumulador, que va a ser la presión máxima menos la presión mínima. Nosotros ya tenemos la presión mínima. El delta presión tiene que ser no inferior a 14 metros columna de agua o 20 psi, ¿sí? Eso es lo que normalmente se fabrica los acumuladores, para que
absorban ese rango, ¿ya? Entonces este dato ya lo tengo. Entonces simplemente tengo que despejar presión máxima, que va a ser igual a el delta de presión, que es 14, más la presión mínima, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocar más este valor de la presión mínima más 14, ¿sí? 14. Y listo. Tengo este valor en metros, porque son valores de presión. Y listo. Ya tendría todos los valores. Me hago campo aquí. Y voy a calcular el factor de sostenibilidad, ¿sí? Que sería 1 menos la presión 1, presión mínima, más la presión atmosférica. Entonces vamos colocando eso, ¿sí? Entonces Fs va a ser igual a, abro paréntesis, la presión mínima, esta, más la presión atmosférica, cierro paréntesis, entre la presión máxima, que sería este valor, menos o más la presión atmosférica. Ahí. Ya tendría lo que estoy en corchetes, pero lo tengo que restar a una unidad. ¿Sí? Entonces aquí pongo 1 menos todo este valor. Entonces ahí está. Más 1 menos todo, pongo doble paréntesis y la relación de presión mínima más presión atmosférica entre presión máxima más presión atmosférica. Y ahí me da el factor de sostenibilidad que no tiene unidades, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es determinar el volumen, ¿sí? Y el volumen va a ser igual a R entre F. Yo ya lo tengo eso. Entonces R es 88.5 entre Fs, que es este valor de aquí. Y listo. Con eso tengo mi tanque que me dice que tiene que ser de volumen de 231 litros, ¿sí? Si yo cambio mi frecuencia, o sea, las veces que va a ser llenado en una hora, entonces puedo cambiarlo. Aquí, como ya está en fórmulas, puedo. Y como verán, va a aumentar mi volumen. Pongo 4 y automáticamente sube. ¿Por qué? Porque necesita mayor volumen para que el hidroneumático solo trabaje 4 veces, ¿sí? En una hora. Pero en el tema de una vivienda normalmente vamos a utilizar 6 veces, ¿sí? En una hora. Entonces lo dejamos, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro volumen y ya podemos irnos al tema comercial, ¿sí? Entonces aquí yo voy, aquí tengo unas tablitas. Aquí tengo un catálogo que me lo he bajado de Evans, ¿sí? Que es también el sistema de hidroneumáticos internacional, ¿sí? Aunque estos muy pocos he visto instalados, pero nos van a dar un poco nos va a dar a ver cómo podemos ver en el tema del catálogo y combinar lo que hemos calculado para ver el tema
ya de una compra que podamos hacer, ¿sí? Entonces entramos al catálogo de cualquier empresa que fabrica hidroneumáticos y podemos determinar el tanque, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo estoy en el catálogo de Evans, ¿sí? Y tengo varios, ¿sí? Tenemos aquí el tipo, me dice que es tipo vertical, ya hemos dicho que tiene eje vertical o horizontal, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el volumen. Nosotros nos ha salido un volumen de 231 litros. Entonces tendríamos que tener o comprar un tanque de esa misma capacidad o mayor, si no existe, ¿sí? Entonces en este caso tengo aquí 210, es inferior, entonces tendría que irme a este, al de 250 vertical, ¿sí? Entonces aquí también ya me da las dimensiones. Entonces esas dimensiones las tengo que tomar en cuenta. Y aquí también me da la conexión que voy a tener, ¿sí? Me dice que voy a hacer de 1/4. Entonces esa T que la voy a comprar después para que se conecte a mi sistema tiene que tener eso, ¿sí? Entonces estas dimensiones me van a servir, las voy a copiar ya en la tabla de Excel para que yo también en mi diseño vea que si entra o no entra mi tanque, ¿sí? Entonces tal vez voy a tener que hacer crecer mi cuarto de máquinas, o mi cuarto de equipos, o mi cuarto de bombas, ¿sí? Como lo estoy llamando, ¿sí? Entonces este es el nombre que voy a utilizar. Entonces el sistema va a ser hidroneumático Evans EQ, EQTH 250 vertical, ¿sí? Ese es la marca y las dimensiones, aquí ya las tengo y me dice de 119 de alto y tiene un diámetro de 56, ¿sí? El alto del tanque sin base nos dice que es 101, pero normalmente tiene que tener su base, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces su altura va a ser de 1,20, ¿sí? Por el ancho o el diámetro va a tener de 0,56, entonces podemos decir que sea de 0,60 metros. Entonces ahí ya nos sirve que el diámetro 0,060, eso tenemos que considerar para nuestro espacio necesario en nuestro cuarto de bombas, ¿sí? Entonces ya tengo esto que es necesario, ¿sí? Entonces ya lo tengo, listo. Ya he determinado lo que es mi termotanque como equipo, ya he determinado lo que es el hidroneumático como equipo. Ahora lo que tengo que determinar es mi bomba, ¿sí? En viviendas lo usual es tener solo una bomba, ¿sí? La economía no nos da para tener doble bomba, ¿sí? Una que trabaje y después de un tiempo, como la teoría nos dice, ¿no? Que tengamos una bomba en stand-by, o sea, apagada, y una vez que la otra bomba funcione por 6 meses, la apagamos y entra en mantenimiento, o sea, en revisión, y la otra bomba funciona. Entonces tendríamos que tener dos bombas, pero la economía no nos da, ¿sí? Entonces en viviendas es común solo utilizar una bomba, ¿ya? Ahora, cuando estamos haciendo edificios, sí tenemos que tener dos bombas como mínimo, ¿ya? Porque obviamente el servicio es mucho más complejo y tenemos que servir, dotar de agua a muchas personas y en el tema del edificio puede ser un edificio comercial, de oficinas, de viviendas, entonces no podemos parar el sistema si falla algo, ¿sí? Entonces como mínimo tenemos que tener dos bombas, ¿sí? Y obviamente si tenemos más, mejor.
Entonces tenemos que dimensionar la bomba. Entonces aquí tengo lo que es el acápite de dimensionamiento de la bomba, ¿ya? Entonces nuevamente nos vamos aquí y nos vamos aquí a la parte de las formulitas que también las hemos copiado de las diapositivas. Entonces, como verán, tenemos estos valores que ya hemos calculado, ¿sí? Todo esto ya lo tenemos, eso está ya inmerso en la presión necesaria, ¿sí? Entonces tenemos esos datos. Y esto mismo ya ha ido a la formulación de nuestro sistema hidroneumático, ¿ya? En el caso de que no utilicemos sistema hidroneumático, la presión mínima sería ya nuestra altura manométrica, ¿sí? Pero en este caso estamos utilizando hidroneumático, entonces la presión máxima, esa es la presión que tenemos que necesitamos para que la bomba funcione, porque no nos necesitamos que la bomba genere una presión, ¿sí? Y la presión del sistema, en un caso que no tenga hidroneumático, sería la presión mínima, ¿sí? La presión de todo del sistema. Entonces va a estar funcionando directamente con la bomba. Entonces cada que haya un bajón en la presión, entonces automáticamente prende la bomba y funciona, ¿sí? Pero como tenemos un sistema hidroneumático, entonces vamos a tener una presión mínima y una presión máxima. Entonces tenemos que llegar a esta máxima. Entonces esa también ya la tenemos, ¿sí? Entonces simplemente es reemplazar en esta formulita. Entonces aquí HM es la presión máxima del sistema. Ya la tenemos. El caudal es el mismo que necesitamos para succionar, que también ya lo hemos calculado. G también es la gravedad, es una constante. N hemos dicho que es el 67% de eficiencia, ¿sí? Entonces simplemente colocar esos valores. Entonces aquí la gravedad tendríamos que buscar la gravedad que estamos manejando, pero yo me acuerdo que ya la tengo aquí en mis tablitas, ¿sí? Entonces simplemente busco aquí el primer valor, aquí tengo, ¿sí? En mi tablita el primer valor era la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Entonces eso es lo que copio, entonces ya tengo ese valor. El caudal va a ser el caudal que ya lo tengo arriba, esto es litros por segundo. Después HM, la altura manométrica, va a ser la presión que necesito. En este caso es una presión máxima, porque tengo que llenar un hidroneumático, ¿sí? Entonces va a ser esta. Entonces eso está en metros columna de agua y la eficiencia va a ser del 67%. Entonces aquí le puedo poner esto o le puedo poner porcentaje y ya está, ¿sí? 67%. Entonces ya tengo todo como para determinar, ¿sí? Entonces aquí puedo poner P. Entonces va a ser la gravedad más la gravedad por el caudal, aquí lo tengo, por la presión de mi sistema entre la eficiencia. Y listo. También lo reduzco y ahí está. Entonces ahí yo tengo la presión en watts, ¿sí? Aquí vamos a nuestras tablitas que ya las hemos visto antes en nuestras diapositivas. Y teníamos esto, ¿sí? Ya hemos determinado esta ecuación
y con el 67%. Ahora tenemos una relación para convertirle esto en caso de que necesitemos buscar nuestra bomba en una potencia diferente a lo que son watts, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en watts. Entonces nos estamos olvidando algo, que directamente tenemos esta tablita y necesitamos aumentarle la potencia del motor eléctrico, ¿sí? En aproximadamente un 50%, ya que nuestros kilowatts están por debajo de 1.5 kilowatts, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a convertir. Entonces esto lo voy a dividir entre 1000 y eso me dice en kilowatts, ¿ya? Entonces ahí hago la comparación, es 0.25, es obviamente inferior a 1.5 kilowatts, entonces tengo que aumentarle sí o sí la potencia. Entonces aquí potencia total va a ser igual a esto por 1.5 veces el 50%. Entonces ahí recién es la potencia que necesito, ¿sí? Ahora esta misma potencia la puedo obtener y convertir en HPs con esta formulita. Entonces lo voy a dividir esto entre y me da este valor, que son HPs. Entonces aquí yo tengo la potencia de mi bomba. Ya está dimensionada mi bomba. Entonces lo que puedo ir es al tema comercial para ver qué tipo de bomba puedo encajarle, ¿sí? Entonces hay infinidad de bombas, ¿sí? Bombas italianas, bombas alemanas, ¿sí? Que son las mejores. Entonces aquí yo estoy entrando a un catálogo de las bombas centrífugas Pedrolo, ¿ya? Entonces aquí están las curvas de funcionamiento, ¿sí? Entonces en función a estas curvas de funcionamiento puedo ver y determinar la bomba que necesito, ¿ya? Entonces voy nuevamente a mi tablita, que he determinado mi caudal. Entonces aquí lo que voy a hacer es convertir mi caudal a litros por minuto, ¿sí? Ya que eso es lo que está en el catálogo. Entonces lo que voy a hacer es esto, multiplicarlo por 60, ¿sí? Es el factor de conversión. Entonces aquí yo tengo que es 35.4 litros por minuto, lo mismo, ¿sí? Entonces con el caudal y lo que es la altura manométrica, que es la presión requerida, entonces voy a llegar a mi bomba exactamente, ¿ya? Entonces fíjense esto, aquí yo tengo lo que es el caudal en el eje horizontal y en el eje vertical tengo lo que es la altura manométrica, ¿ya? Entonces busco aquí 35.4 litros en lo que es caudal, entonces estaría por aquí, ¿sí? Por aquí, ahí, mi recta está fallando, entonces por aquí vendría, ¿sí? Entonces ahí corto varias curvas de funcionamiento. Veo que puede funcionar esta bomba de CP600, CP610, CP620, pero ahora tengo que ver cuál es la altura de funcionamiento de estas, ¿sí? Entonces voy a buscar que tiene que funcionar para
30, ¿sí? Porque aquí digo caudal 35 litros y la altura es 29.86, entonces 30, entonces 35 y 30, entonces aquí directamente voy 35 y busco una que llegue a 30, aquí, justo esta, ¿sí? Entonces esa llega a funcionar a ese punto, ¿sí? Entonces estas curvas que están aquí por debajo las voy desechando, no van a funcionar, ¿sí? No van a llegar a funcionar. En cambio las que están por encima del punto que voy a colocar de color verde, por ejemplo este es el punto de intersección, entonces todas funcionarían para mi bomba, ¿sí? Por ejemplo esta funcionaría, esta de aquí, también esta de aquí. Estas de aquí tampoco funcionarían porque el rango también no alcanza, su curva está muy lejos, el tema del funcionamiento, ¿sí? Entonces puedo ver que también estoy en el punto medio, ¿sí? Por ejemplo aquí, esta parte sería la parte media del funcionamiento, esta también, entonces funcionarían, ¿sí? Solo que estaría sobredimensionando en el caso de elegir esta. Por ejemplo, esta, si llega aquí, alcanzaría hasta 55 metros, ¿sí? Y yo solo necesito 30. Entonces, no me conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a costar muy caro esa bomba y nada que ver, ¿sí? En este caso de la CP660 me llega aquí, por decirles a 45, 46. Entonces también está sobredimensionado, no me conviene, ¿sí? Entonces podría elegir entre esta, que es la CP650, que me dice 40, hasta 40 metros, o esta que me dice que podría trabajar hasta por aquí, ¿sí? Hasta por, parece que llega hasta 33 o 32, ¿sí? Obviamente está por encima de lo que necesito. Entonces yo elegiría esta, ¿sí? La CP620. Entonces voy aquí, entonces voy a la bomba, draw, CP620, ¿sí? Entonces, esa sería la bomba que elegiría, obviamente con las curvas de funcionamiento, viendo, analizando. Ahora voy exactamente a lo que tiene aquí en su tablita, aquí, y me voy directamente a la que estoy eligiendo, a la CP620, ¿sí? Entonces aquí me dice exactamente, me dice que la potencia es de 0,75 kilowatts, en realidad es un HP, entonces eso es lo que yo voy a elegir, ¿sí? Entonces esa es la que me dice que tiene una potencia, ya no es de medio, como yo había calculado, está bien, es de 0,75 kilowatts o un HP, ¿sí? Entonces eso es lo que me interesa. Ahora el modelo, por ejemplo aquí me dice que es monofásico y trifásico, ¿ya? Trifásico es que tiene las tres fases, normalmente eso se utiliza en lo que es industria, ¿sí? Cuando ingresa a un edificio, por eso tenemos el transformador y de ahí se transforma, y dentro del edificio y dentro de la vivienda solo se utiliza lo que es monofásico, ¿sí? Eso también lo van a ver ya en la siguiente materia, que es diseño de instalaciones especiales, ¿sí? La parte eléctrica. Entonces ahí dentro de la vivienda vamos a utilizar lo que es monofásica, ¿sí? Entonces no me interesa tener una bomba trifásica, ¿sí? Entonces desecho esta, entonces tiene que ser la CPM, entonces exactamente. Entonces aquí CPM, entonces ese es el modelo. Entonces aquí estoy viendo y confirmo algunos datos.
Por ejemplo, yo voy a trabajar 35, que más o menos es esto, que está por aquí, por este rango de aquí, ¿sí? Ya que aquí están los litros, y me dice que va a tener una altura de 33 a 31, o sea 32. Entonces está perfecto porque yo requiero una presión de 30, ¿sí? De 29.8, entonces está ideal, ¿sí? Entonces con eso ya lo he confirmado, ¿sí? Entonces de esa manera es que uno llega a determinar el tema de la bomba, ¿sí? Ya después el tema de las dimensiones exactas podemos verlas más abajo, ¿sí? Aquí ya nos dice el tamaño. Con eso ya podemos afinar el tema de los espacios en nuestra arquitectura, de nuestro cuarto de bombas o máquinas o equipos, ¿sí? Como la llamemos. Entonces aquí tenemos la bomba y nos dice que necesita un diámetro, eso también es importante, el diámetro de ingreso, o sea de la boca de aquí, es 1 pulgada y la salida es 1 pulgada. Entonces nos dice que los diámetros son de 1 pulgada, entonces eso es importante, diámetros. Entonces aquí diámetros son de 1 pulgada, dice. Después las dimensiones, nos dice que el lado más largo, o sea F, es 286 milímetros, ¿sí? O sea 28 centímetros, pongámosles 30 centímetros. Entonces va a ser largo 0,30 por, y vemos el ancho es N1 y nos dice que va a estar entre 190 milímetros, o sea 19 centímetros, o sea unos 0,20, pongámosle 0,20 metros, ¿sí? Esto B. Eso tenemos que saber por el tema del espacio, ¿sí? Ya que muchos estaban preguntando, ¿me entrará? ¿No me entrará? ¿Mi cuarto de bombas está bien? Acuérdense, hemos puesto en un tamaño estándar, hemos dicho, bueno, tomemos un valor de 1,50 por 2, ¿sí? O 1,50 por 1,50, pero en este caso ya podemos ver si nos entran o no nos entran los equipos, ¿sí? Con esto, ¿ya? Y entonces nos sirve para ver cómo afecta nuestra arquitectura, ¿sí?